o la primera con origen, se identifica al menos un origen en México, y en esta segunda estaba haciendo un curso en Dinamarca y tuvimos que regresar. Y bueno, también la pandemia se atravesó en información profesional. Entonces es solo un muy pequeño ejemplo, porque obviamente los efectos de la misma han sido mucho más profundos y más severos para buena parte del mundo, ¿no? Bueno, entonces, para dar inicio a este tema de las pandemias en México, que espero que sea de su interés, vamos a comenzar hablando de justamente el análisis del riesgo. El análisis del riesgo, el riesgo se puede analizar para muchos fenómenos, desde eventos naturales, ¿no? Por ejemplo, los sismos, hay personas que tratan de predecir los sismos, aunque algo muy importante en las cuestiones de los riesgos es que una cosa es el fenómeno per se y otra es el riesgo, es decir, el riesgo entendiéndose como esa probabilidad en la cual un sismo genere un daño a la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo podemos transportar a lo que hace Protección Civil. O sea, Protección Civil trabaja con una disminución del riesgo muy importante, en donde ellos marcan, por ejemplo, a través de todo un procedimiento que tienen, que tienen ellos ya implementado. Por ejemplo, ellos ven los sitios que pueden causar daños, en el sentido que pueden caer sobre una población debido a que hay una gran cantidad de personas que se pueden encontrar en ese edificio o en esa estructura, por ejemplo. Entonces, en ese sentido. Entonces, hay riesgos de tipo naturales. Hay riesgos financieros, por ejemplo, y como ya se comentaba al inicio de la presentación, que muy amablemente el doctor Francisco hacía, yo trabajé con riesgos de tipo químico, y después me introduje un poco sobre los riesgos microbiológicos. La estructura de los riesgos microbiológicos y de los riesgos químicos es la que se muestra en la pantalla. Son 3 etapas generales, que es la evaluación del riesgo, su gestión y su comunicación. La cuantificación de los mismos, en el caso de los químicos y de los microbiológicos, van a diferir un poco, ¿no? Porque en uno hablamos de microorganismos y en el otro vamos a hablar de químicos tales como metales pesados, tales como plaguicidas, por ejemplo, ¿no? Pero en ese sentido el principio es el mismo. Entonces, como les decía, se basa en la evaluación de riesgos, en la gestión y en la comunicación. La evaluación de riesgos, a su vez, se divide en otras 4 etapas, ¿ok? Y que tiene que ver con los peligros. Este ejemplo que les comentaba de lo que hace Protección Civil con las estructuras, él identifica peligros, por ejemplo. Entonces, en ese peligro, que hay un edificio que está construido de tal manera, hay un edificio que concentra el 50% de los trabajadores, por ejemplo, de una institución, o a los habitantes de una casa. Y entonces, viendo la estructura, es una estructura que tiene 20, 30 años, se observan grietas, ok, eso es un peligro y genera entonces un riesgo. ¿Okay? Entonces, por eso la evaluación de riesgos tiene que ver con esta identificación del peligro hasta que llegue a evaluar ese propio riesgo. O sea, el hecho que haya un peligro, en resumen, no significa forzosamente que va a haber una consecuencia a la salud humana, por ejemplo. Entonces, cuando eso sucede, ya hablamos de un riesgo. ¿Ok? Todas las etapas son importantes, ¿no? Y ahorita les voy a platicar de ellas de manera general, porque primero, básicamente, hay que determinar que efectivamente hay algo de lo que tenemos que preocuparnos, básicamente, pero luego viene toda una parte, entonces, eso que nos preocupa, ¿cómo lo vamos a gestionar? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cuáles son las medidas que vamos a tomar? Sea el riesgo que fuere, sea microbiológico, sea químico, sea inclusive estructural, como en el caso de la Protección Civil, es cómo lo vamos a gestionar, cómo lo vamos a manejar. Y otra etapa muy importante, y eso lo vamos a platicar al final de la presentación, es la comunicación.
Una parte importante de este análisis de riesgo, como lo comprenden las organizaciones internacionales, porque esto viene de metodologías que propone la FAO, por ejemplo, y la Organización Mundial de la Salud, es que la población debe conocer estos riesgos. Y no siempre es sencillo poderle comunicar a la población de qué se trata un riesgo, en qué se basa justamente ese análisis que uno hace de las estructuras, por ejemplo, de ciertas tomas de decisión. No siempre es sencillo, pero no resta que sea importante. ¿Okay? Cada ámbito tiene una dificultad para comunicar los riesgos. En el caso de las pandemias, son testigos fehacientes, lo viven en este momento, de la importancia de la comunicación y lo que ha generado. Entonces, dentro de esta metodología hay algunos aspectos que me gustaría resaltar y son el objetivo de la plática. Uno es que dentro de estos análisis hay que hacer hay que determinar las vías de exposición. ¿Qué son las vías de exposición? Básicamente una vía de exposición es cómo se entra en contacto con aquello que queremos saber, si genera un riesgo, en este caso para la salud humana o no. ¿Ok? Vamos a hablar de vías generales de exposición, que una es la inhalación, lo huelo, oral, ¿no? Entra por la boca, la como y por la piel, que es cutánea. ¿Ok? En el caso de cada una de las pandemias que se han observado, porque aquí hablamos de las pandemias, estas vías de exposición han sido muy importantes para poder tomar decisiones de cómo prevenir o contener, porque bueno, aquí ya no hablamos de la prevención. La prevención será para el que no está enfermo, pero quienes ya están enfermos es de la contención. Entonces es bien importante. Solo para ir comenzando con este debate de una otra manera, en el caso de la última pandemia que vivimos, las vías de exposición no están totalmente claras. Cuando comienza la pandemia, por ejemplo, se nos dice que había que lavar todos los productos que vinieran, las superficies, y eso incluía, por ejemplo, lo que compramos en el supermercado, incluían los billetes, incluía el gel. De hecho, por eso es que uno se pone gel, porque las manos pueden ser una vía de exposición, es decir, el virus puede llegar a mi mano y yo tocar mi cara y entrar en contacto con mi boca, con mis ojos, mi nariz. Pero yo, muy personalmente, siempre pensé que la vía de exposición, esa es una vía cutánea. Van a existir químicos en donde la vía cutánea sea tan importante como la vía aérea. ¿Qué significa? Que yo lo huela, es prácticamente igual, o sea, es tan factible a que que entre en contacto a través de mi piel, ¿ok? Que yo la absorba, por ejemplo, a través de mi piel. Un ejemplo pueden ser los plaguicidas. Hay plaguicidas que lamentablemente olemos casi en la misma proporción que absorbemos por la piel o mayor, pero las dos vías son muy importantes. Ahí, por ejemplo, la vía oral, el hecho de que yo lo coma o que entre a través de mi boca, es un poco menor, ¿okay? Pero esas dos vías son importantes. En el caso de esta pandemia en particular, siempre creí que la vía cutánea no era tan importante como la vía por inhalación. ¿Okay? Vamos a adentrar un poco en eso, porque realmente las consecuencias de esto son importantes, es decir, lavar todas las superficies, desinfectar los billetes, realmente no era tan importante. Aunque al inicio de la pandemia entramos en un escenario de exposición de worst case, o sea, el peor caso, no teníamos información, no lo consideré realmente tan importante, pero era porque no era la principal forma en que el virus entraba en nuestro cuerpo. Era por inhalación, ¿ok? Hace como un mes aproximadamente escuché una plática en la radio de una epidemióloga de la UNAM, creo, y ya lo confirma. O sea, la vía cutánea no es tan importante como la vía por inhalación, lo cual no significa que vayamos a bajar la guardia, ¿ok? Pero sí tiene consecuencias importantes. Ahora, otra cosa de las vías de exposición, por lo cual también se me hizo muy interesante platicarles esto, es por el hecho que cuando se estudian estas vías de exposición se consideran escenarios de exposición. Ahora, ¿cuál es el escenario?
Un escenario es prácticamente bajo qué condiciones entramos en contacto con un químico, ¿no? Entonces vamos a pensar con la pandemia que estamos, que atravesamos actualmente. Entonces, el virus per se no viaja en el aire. Lo inhalamos, pero no viaja en el aire. Lo que viaja en el aire son restos de saliva o de flux cuando estornudamos, que son los que son absorbidos. Entonces, en el caso de los flux, fíjense, hay modelos, digamos, si lo estudiamos como modelo, que consideran que hay dos formas en que este flux puede ser liberado, de gota gruesa y de gota pequeña. La gota gruesa implicaría que al momento que se estornuda, el peso de la gotita que se libera, o cuando toso, es tal que cae por el mismo tamaño de la gota. Y entonces al caer, quedan superficies. ¿Okay? Y entonces si queda una superficie y el virus sobrevive un tiempo importante también en otra superficie, como la madera, cae en la mesa, y yo la toco, me contagio. Y otra posibilidad es que sea un flux de gota pequeña. Los flux de gota pequeña son aquellos en los que por el peso de la misma quedan suspendidos en el aire y no descienden a la superficie tan rápido. ¿Esto qué implica? Si yo toso o estornudo, si estornudo sobre todo, eso va a quedar en el ambiente alrededor mío. Y entonces, las medidas de protección que se deben de tomar son distintas si el flux es de gota gruesa o de gota pequeña. Si es de gota pequeña, por ejemplo, nos hablan de que, pues, que hay que evitar que quede estancado prácticamente ese ambiente. ¿Qué podemos hacer? Abrir las ventanas, generar corrientes de aire, por ejemplo, estar en espacios abiertos justamente para que ese flux pues, no quede confinado. Y por eso pensamos entonces en esta cuestión de los aires acondicionados, por eso se hablaba tanto de los mismos, porque como no hay salida del aire y en teoría se recircula el aire, pues el flux queda ahí. Hay variables importantes a considerar como cuáles, los volúmenes. No es lo mismo tener un flux en un espacio chiquitito que un espacio más grande. Y repito, tampoco en un espacio abierto. Entonces, esos dos aspectos del análisis del riesgo me parecen muy relevantes justamente para lo que vivimos. Y se ha estudiado poco, ¿no? Han surgido ahora estudios y sobre todo disertaciones sobre justamente las vías de exposición, o sea, cómo entramos en este contacto con ellos. Y ya para cerrar esa parte, algo muy interesante es que todavía hasta hace unos meses había una discusión si la pandemia que atravesamos, este virus, el flux que se genera, se trataba de gota gruesa o gota pequeña. Okay. Hay algunos hallazgos en donde se ha considerado que es de gota gruesa, cae en la superficie, por eso hay que estar limpiando las superficies. Sin embargo, hay un estudio que se publicó en una revista médica de muy alto prestigio, en donde habían encontrado restos de coronavirus, SARS-CoV-2, en aspas de un hospital. Entonces, si es un flux de gota gruesa, pues no tendría las características para ir a esa altura, ¿no? Los extractores normalmente se encuentran en la parte superior de los espacios, sobre todo en los hospitales, y había una discusión. De cualquier manera, para la OMS es prácticamente un flux de gota gruesa. Pero la vía de exposición es importante para comprender cómo se da un contagio y, bueno, para todo lo que se deriva. Las evaluaciones de riesgo, aunque no se ocupan directamente para manejar las pandemias, sí dan principios bastante interesantes para pensar qué vamos a hacer en un futuro, ¿sí? Para algunas consideraciones finales. Dentro de los principios de la misma, por ejemplo, establece que debe ser objetiva, y algo bien interesante, siempre debe estar basada en la mejor base científica disponible. Entonces, estos aspectos son fundamentales porque nos dice que los manejos de crisis sanitarias que deben ser por personas con conocimiento científico, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en médicos, en epidemiólogos, en científicos, ¿sí? Que puedan entonces analizar los datos que estén presentes, pero siempre
con conocimiento científico, ¿no? No lego. Y algo muy importante, fíjense también, es qué sucede con cuánto cuestan los recursos y el tiempo. El tiempo establece, ya, bueno, afecta prácticamente el tipo de evaluación que se puede hacer. En el caso de la evaluación de riesgos, sobre todo los microbiológicos, se consideran tres metodologías generales. Una cualitativa, una semicuantitativa y una cuantitativa. Cuando hay datos, cuando es un brote, cuando es algo nuevo, se recomienda hacer evaluaciones cualitativas. Y aquí les muestro un ejemplo del manual de la HEMRA que edita la OMS y la FAO acerca de un análisis cualitativo. Es un ejemplo, ¿no? Y establece, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de mala salud humana por infección con un microbio M? ¿Ok? ¿Qué es lo que se tiene? Se tiene poca información, pero esta es la que hay. No se han encontrado datos específicos de relación dosis-respuestas para este microbio M. Las respuestas toxicológicas se dan en función de una relación dosis-respuestas. De manera general, a mayor dosis, o sea, mayor contaminante, mayor la respuesta. ¿Okay? Y eso es un principio casi general, inclusive para esta pandemia. O sea, si nos contagiamos con más virus, o sea, nuestro cuerpo entró una carga mayor de virus, la respuesta será más virulenta, será mayor. ¿Okay? Las autoridades sanitarias del país C, un ejemplo, proporcionan los datos siguientes. ¿Okay? Es un estudio, porque todos con bases científicas. La incidencia, o sea, cuántas personas se tienen infectadas que se sepan hasta el momento. En este caso son 22 por 1.000.000, ¿ok? Que en porcentaje representa pues, una población muy pequeña. O sea, eso significa que hasta ese momento, bueno, en este momento ficticio, la proporción de la población que se ha infectado es muy baja, ¿ok? Sin embargo, se considera también que los sistemas de registro y notificación de la incidencia clínica son de calidad excepcionalmente alta. Qué interesante, o sea, es decir, en estas evaluaciones hay un margen de error, es una incertidumbre que es bastante común acerca de si se puede confiar en la cantidad de personas que asisten al sector público. ¿Okay? La otra información que se considera en este ejemplo ficticio es, por ejemplo, que la opinión de expertos entre los especialistas indica que una vez que aparecen los síntomas clínicos, es posible que los afectados consulten a un médico, es decir, los datos que ellos tienen son suficientes. ¿Okay? Los casos se ven en muy jóvenes o muy ancianos, por si les suena ahí, ¿no? Este es un caso hipotético de una infección en donde sean jóvenes y ancianos. Y un estudio de vigilancia realizado, estos son mediante pruebas serológicas, o sea, se mide sangre, ¿no? Basadas en la práctica, indicó que el 35% de la población del país hipotético C había estado expuesto al microbio y lo había seroconvertido. Entonces, es un estudio estadísticamente representativo en todo el país. ¿Okay? Este es un ejemplo ficticio, pero que las instancias internacionales invitan a los países a realizar. Así que podemos pensar a los ministros, ¿no? Al ministro de Salud, al ministro piensen el de Gobernación, ¿no? Revisando esta información a médicos especialistas, epidemiólogos, revisando la información para llegar a una conclusión. Y fíjense cuál es la conclusión de este caso. O sea, primero, tiene baja incidencia, o sea, poca gente se ha enfermado hasta el momento en que se hace el análisis. Sin embargo, se están enfermando personas jóvenes y personas ancianas. ¿Qué se sugiere? ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Cuál es la conclusión? Yo los invitaría, imagínense que después de esta carrera brillante que van a hacer en su doctorado, son parte de un comité que puede evaluar, por ejemplo, la prevalencia de una enfermedad que sea de animal a animal, ¿por qué no? O que pueda ir de animal a sus partes, carne, ¿no? Y les dicen, bueno, usted doctor, ¿usted qué opina? ¿Qué hacemos, doctor, en su experiencia? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Los invitan como expertos de cría, los invitan como expertos de
por ejemplo, de análisis de agroecosistemas de manera general, a la población, a la tecnología. Están en este comité. ¿Ustedes qué harían? En lo que piensen que harían, porque les voy a hacer por ahí otra pregunta, fíjense qué concluyen en este test hipotético, ¿sí? Entonces, lo primero es que se considera un alto nivel de exposición. ¿Por qué? Porque ya se mide por muestras serológicas, si se acuerdan. O sea, la gente estuvo expuesta, estuvo en contacto con esta enfermedad, pero hay una incidencia baja. Es decir, yo estoy en contacto, pero se enferman pocos. ¿Ok? Entonces, lo que es muy interesante es que en este ejemplo hipotético dicen, no hay notificación, hay suficiente porque hace falta análisis clínicos, hace falta, ¿ok? Entonces dicen, bueno, de lo que hay, la probabilidad de mala salud humana por la infección hipotética es baja, o sea, poca gente se va a enfermar realmente. Y se considera que los datos, como ya dijimos, pues son factibles. O sea, la gente si va a las clínicas de salud, los datos que yo estoy analizando, pues prácticamente es una buena representación de lo que está pasando en esa población. ¿Qué sucede aquí? Fíjense qué interesante. Un asterisco. Bueno, que entonces poca gente se está enfermando. Bueno, se enferma, hay gente en contacto, pero poca gente se enferma. Sin embargo, yo no puedo concluir el riesgo, porque lo que yo estoy observando es un patrón atípico. Se está enfermando gente joven y se está enfermando gente adulta. ¿Ok? Entonces, no puedo saber a qué riesgo me estoy enfrentando. Y bueno, de ahí viene la gestión del riesgo. Cómo un país va a manejar, va a gestionar una enfermedad, por ejemplo, de este tipo, y puede ser diversa. Eso dependerá del país. Les doy de aquí al término de la conferencia para que me digan ustedes qué les recomendarían, qué consideran que puede suceder cuando se está en contacto, se enferma poca gente, sin embargo, se enferma gente joven y se enferma gente adulta. ¿Qué harían? ¿Qué le recomendarían al presidente de su país? Bueno, ahora vamos a hablar de las pandemias de otros demonios. Ahorita van a ver por qué se llama así. ¿Alguien reconoce esta frase? Aprovecha ahora que eres joven para sufrir todo lo que puedas, que estas cosas no duran toda la vida. ¿Alguien reconoce esta frase? No. ¿No? Esta otra, es del mismo texto. Tenía el pulso tenue, la respiración arenosa y los sudores pálidos de los moribundos. Pero el examen le reveló que no tenía fiebre ni dolor en ninguna parte, y lo único concreto que sentía era una necesidad urgente de morir. Le bastó con un interrogatorio insidioso, primero a él y después a la madre, para comprobar una vez más que los síntomas del amor son los mismos del cólera. Ahora sí, ¿alguien reconoce ese texto? Ahora sí. Ahora sí, sí, ¿verdad? Es un libro, es el del amor en los tiempos del cólera, del gran Gabriel García Márquez. ¿Ok? Entonces, yo lo leí hace unos años y esta idea de que los síntomas del amor y del cólera eran los mismos me resultó fascinante. Y esto es porque hay factores importantes en una pandemia. Lo primero es que es una pandemia. ¿Ok? Existen 4 términos importantes para definir qué es una pandemia. Lo primero es que es una condición endémica. Hablamos de una condición endémica cuando tenemos un fenómeno infeccioso que ocurre a un ritmo predecible entre una población. O sea, la gente se enferma, pero la velocidad de contagio es conocida. Entre ellas, ¿quién? La influenza estacional. Esa es una condición endémica en prácticamente todo el mundo. Okay. Pocos países no tienen la influenza como una condición endémica. Pero luego tenemos brotes o outbreaks que son muy importantes porque, por ejemplo, cuando Estados Unidos lanza alertas sanitarias, genera eso. Un brote es un brote, un outbreak, esa es la traducción. Este corresponde a un aumento imprevisto en el número de personas que presentan una condición de salud.
o en la ocurrencia de casos en una nueva área. ¿Ok? Entonces, ese aumento ya no se da en ese ritmo predecible. Entonces, ahí ya hay un brote, ¿no? Les repito, esto es importante porque es lo que pasa en Estados Unidos cuando lanza alertas sanitarias. Después de esto viene la epidemia. Y la epidemia es cuando un brote se propaga a áreas geográficas más extensas. ¿Okay? O sea, empieza a aumentar ese contagio de una manera que no se preveía, no se sabe por qué, pues obviamente empieza a llamar la atención. Y se llega a una pandemia cuando ese brote se propaga a nivel mundial. Okay. Entonces, antes de una pandemia, pues tenemos una epidemia. Han habido muchas epidemias, pero menos pandemias, y entre las pandemias, ¿cuáles hemos tenido? Esta cita que yo les ponía de este libro de este Gabriel García Márquez es porque el cólera, para los estudiosos del tema, yo no soy doctora de profesión, o sea, soy doctora de grado, pero para los estudiosos del tema, el cólera es una de las pandemias que ha azotado a la humanidad desde el principio, junto con la peste. Fíjense, en este texto consultado se consideran seis o siete pandemias de cólera en diferentes tiempos de la humanidad. Y de hecho el libro de Gabriel García Márquez está situado en una de esas pandemias de cólera. ¿Ok? Hay por ahí algunas cuestiones de si son pandemias o son epidemias, pero de que fueron grandes, fueron muy grandes. Antes del cólera, la primer pandemia, que se reconoce es la peste, ¿ok? La peste que se le ha llamado, inicialmente se le llamó la peste de Justiniano. Fíjense que se transmite por pulgas, ¿sí? Cuyo patógeno es Yersinia pestis. Yersinia por el nombre del científico que al final la identifica, y pestis, ¿no? Porque genera pestes, justamente, y que se considera históricamente que es un factor clave para la caída del Imperio Romano. Fíjense qué interesante esta primera. De ahí una famosa, que es la peste negra, ya en los 1300, y hemos de decir que la peste de Justiniano mató aproximadamente 100 millones de personas en el mundo. Y la peste negra acabó con casi 30% de la población europea. O sea, esos fueron grandes plagas, ¿no? Que es, digamos, pues, el sinónimo de peste, ¿no? De hecho, en inglés pues, se le llama plaga, ¿no? En español, las pestes negras. Como les decía, el cólera, lamentablemente el cólera también ha sido una pandemia que se ha observado en varias partes del mundo. Los sitios en donde estos focos de infección han comenzado han sido diversos, no han sido los mismos, ¿ok? Pero de manera muy interesante, pues en casi todos los casos se ha achacado a fuentes de agua contaminada, ¿ok? Entonces, una particularidad del cólera es que se puede pensar que, bueno, ahora que contamos con mejores sistemas de potabilización, ya no existe, pues eso no es cierto, todavía hay cólera en el mundo, hay menos, pero hay, se sigue muriendo la gente de cólera. Y bueno, después de la peste y el cólera, ¿sí? Uno que se transmite por pulgas y otro por el agua, ¿no? Una bacteria en el agua, llegaron las influenzas. Se considera, esto es bien interesante, hay una microbiología histopatológica total, es la que se le hace a los cuerpos que se han conservado en los sitios históricos, por ejemplo Pompeya, en los que se estudian y se quiere determinar, por ejemplo, qué le sucedió, y entonces así han llegado a identificar, semi-identificar estas pestes tan antiguas, y se considera que por la descripción que ha habido de las mismas, la primera influencia que existió fue en 1889, dándose su origen en Rusia. No se sabe exactamente qué la causó, cuál fue el vector, aunque ya se le achaca desde ese entonces a que sea de origen aviar. ¿Cuáles son las otras pandemias que de manera general han azotado a la humanidad? Las influencias de diversos tipos, la española, la asiática, de manera muy interesante también de vectores aviares,
Si creen que el SARS, por ejemplo, fue de las últimas, sí, pero hubieron otras antes de esa, por ejemplo, la de Hong Kong en los 70s aproximadamente. Y bueno, las que más reconocemos pues son de los 2000 para acá, ¿no? Que es el SARS, cuyo vector ya no es aviar, sino son los murciélagos, qué decir de la porcina, ¿sí? Y bueno, del MERS, ¿no? Que también son murciélagos y camellos. Ese se da justamente en Oriente Medio. Y bueno, la que vivimos en la actualidad, en donde no se sabe todavía cuál fue el vector. ¿Okay? Se propone que sean murciélagos o pangolines, pero no sabemos exactamente qué la causó. Lo que sí sabemos es que el SARS sí fueron murciélagos. Vamos a hablar un poquito de algunas de estas pandemias, un poquito más. Pues la peste, ya lo dijimos, es muy antigua, ha matado a millones de personas. Las pulgas son el principal vector, como ya lo dijimos, de ahí la importancia del uso de insecticidas, por ejemplo, ¿no? Algo interesante de la peste, de manera general, es que se da a través de 3 formas distintas, la bubónica, la septicémica y la neumónica. Okay, la peste bubónica, que es famosa, es prácticamente fatal porque hay muerte del 50 al 90% de los casos. Entonces, en el ejemplo hipotético de esta propuesta de la GEMRA, hablaba de una incidencia y de una mortalidad, o sea, no habla ni de mortalidad, la gente no se está muriendo, pero la incidencia es baja. Entonces, en el caso de las pandemias, algo muy importante a considerar es cuánta gente se contagia, y de la gente que se contagia es cuánta gente muere, lamentablemente. Esos 2 números son muy importantes. ¿Es una amenaza? Bueno, algo importante de la peste es pues los medios de contacto, ¿no? Y los medios de contacto humanos, como otros tipos, de manera sorprendente, es por inhalación, o sea, lo inhalamos. ¿Okay? Inhalamos restos de cabellito de animales, por ejemplo, en el que puede estar este vector, polvo, ¿no? O sea, esos vehículos en los cuales va este vector, ¿sí? Esta pulguita, ¿no? Ahí van. Y bueno, pues una vez que se inhala, llega, ¿no? al sistema digestivo y puede causar estragos, dependiendo. Pues no, en ese entonces no había este tratamiento para la peste. Pero algo bien interesante es que la peste negra fue la primer pandemia que ya hizo tener medidas sanitarias. ¿Como cuáles? Se empiezan a dar cuenta que porque la forma en que había pandemias en ese entonces era con los barcos, las rutas marítimas, no con los aviones, que ahorita lo acelerarán los barcos. Entonces lo que hacían en la época era tener cordones sanitarios para los barcos donde se identificaban a las personas sanas infectadas, y a las personas infectadas se les separaba y se les enviaba a unos hospitales que le llamaban lazaretos, unos hospitales especiales. Las zonas portuarias, de manera muy interesante, ya cerraban la entrada a los barcos que venían de áreas infectadas. Fíjense qué interesante, o sea, vienes infectado o no, si tu barco viene de este país donde hay un brote, yo ya me enteré que hay un brote, no puedes entrar. ¿Ok? Y bueno, si había un barco que había entrado al puerto, ya el barco se ponía en cuarentena y eran fumigados. Fíjese qué interesante, ya hablamos de la peste negra, ¿no? De esas épocas, ¿con qué los fumigaba? Pues muy seguramente con los insecticidas que habían en flores en ese entonces. El cólera, bueno, pues el cólera, hay una gran transmisión a través del agua contaminada. Se puede tener primero una infección que puede ser leve, también puede ser asintomática, ¿sí? Eliminamos las bacterias rápidamente, aquí una disculpa, no está en cursiva. Algo muy interesante del cólera es que puede sobrevivir mucho tiempo en medios acuáticos, tanto en pozos
por ejemplo, ¿no? En ríos, que eso es algo particular del cólera y por eso es difícil de erradicar, ¿ok? Y bueno, puede mutar y entonces volverse mucho más viral. La doctora Ali, me acuerdo, hace unos años nos dio una plática que nos hablaba que no todos los serotipos de Vibrio cólerae son capaces de infectar, solo hay unos, ¿ok? Lamentablemente por ahí, pues ya hace en 2008 hubo sí, digamos un brote, ese fue un brote, en Alemania, donde hubo una cepa que le perforó el intestino a las personas infectadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí murieron varios de los que fueron infectados, lamentablemente. Y bueno, fíjense, este vibrio puede formar una biopelícula y ahí se queda almacenado, guardado, por eso sobrevive por tiempos entre pandemias, o sea, es decir, han habido 6. Entonces, entre una pandemia y otra, se cree que así se guardaron. ¿Ok? Y fíjense, un dato que me pareció interesante también es que para que crezcan estas bacterias, pues tiene que haber 15% de salinidad, es alto, y 30 grados en el agua y pH de 8.5. Y se considera que debe ser un factor que debe cuidarse, se debe analizar en el cambio climático. O sea, si las aguas se vuelven más cálidas, si hay una mayor salinidad por fenómenos, por las corrientes, uno de los efectos pueden ser estos. Qué interesante. Bueno, el pH, ¿por qué? Pues cambia por todo lo que le vertimos, ¿no?, a los mares y lo que traen las corrientes. Es una ruta de transmisión fecal-oral, o sea, ya lo vimos, está en las heces y entonces llega a la boca. Yo hace años tuve una clase de microbiología que me quitó el asco, espero que no sean asquerosos, pero algo muy importante es lo siguiente. Uno de los métodos de prevención del cólera más importantes es lavarse las manos, ¿no? Y el lavado de manos es una de esas comportamientos que nos está dejando la pandemia. Ya nos estamos lavando mejor las manos, lo cual es importante. Y bueno, la otra, siempre el acceso a agua potable es fundamental. Se puede pensar que ya no hay cólera, sí hay cólera. Todavía hay cólera, ¿por qué? Porque no todo el mundo tiene acceso a una fuente de agua potable correctamente saneada. Y por otro lado, no siempre nos lavamos las manos correctamente. Bueno, ¿qué decir de las influencias? Hay una influencia que ya es endémica, que es la estacional, digamos, y algo importante es que esta enfermedad de por sí, da fiebre, da tos, dolor de cabeza y dolor muscular, ¿ok? Y en ciertos casos, la estacional ya da síntomas del tracto respiratorio superior. Fíjense, algo muy interesante antes de estas dos pandemias que ya nos han tocado atravesar, es que era difícil encontrar, yo no sé ustedes, pero no era tan fácil identificar personas que hubiesen tenido influenza. Sí, gripa, pero no influenza, porque los síntomas de la gripa y la influenza se parecen mucho. Entonces, alguna vez alguien me dijo, es que una influenza es una gripa superior. ¿Por qué? Porque te da fiebre y una gripa no te da fiebre, por ejemplo. ¿Ok? Y en los casos más graves, de por sí la influenza ya podía generar neumonía. ¿Ok? Fíjense, la estacional, la normal, ¿sí?, llega a causar actualmente de 3 a 5 millones de casos de enfermedades graves y hasta 500,000 muertes en todo el mundo. O sea, esta enfermedad de por sí, sin mutación, ya es bastante potente, ¿no? Imaginémonos con las mutaciones que ha tenido, ¿ok? Y bueno, sí se tenían reconocidos grupos en riesgo, o sea, personas que podían desarrollar estos síntomas más graves, que eran los bebés, los ancianos, y fíjense, desde la influenza estacional ya se reconocía que las personas con afecciones crónicas, como la diabetes y las enfermedades cardíacas y pulmonares, ¿sí?, eran aquellas que justamente podían tener muchos más síntomas, muy importante.
Aquí les presento un diagrama y bueno, aquí el punto general es decir que el virus que tenemos actualmente, bueno, el virus sobre todo, este 2009, viene desde la más viejita, desde la gripe o la influenza española, o sea, no van transformándose. Una cosa interesante, fíjense, que empiezan a notar en el caso de las influencias es que tiene una tasa de mortalidad como una U. Entonces, eran los muy niños y los muy ancianos. Los jóvenes no morían. Sin embargo, las pandemias han resaltado el hecho de que por eso son atípicas, son distintas. No, ya empieza a haber mortalidad en grupos de jóvenes, desde la española hasta la del día de hoy. Esa es una de las maneras de darnos cuenta que hay algo que está mal, porque esa U, o sea, que son muy niños y muy grandes los que fallecen, no se observa. Y por ejemplo, en esta última pandemia, los niños, al menos al inicio, no fallecían. Y la tasa de fallecimiento pues, sigue siendo baja, ¿no? Aunque hacen falta más estudios. Entonces, bueno, en el caso de solo un ejemplo pequeño, pues es el virus H1N1. Se considera una mezcla de la gripe aviar, fíjense, con la humana. O sea, que aquí no es gripe. Esto es algo muy interesante. En inglés no hay diferencia entre gripe e influenza. Flu, en estos casos, para nosotros son influencias, no son gripes. Entonces, la influenza aviar, la humana, entonces se hospeda, el vector es un cerdo y se transfiere al hombre. Y algo muy importante es que nuevamente es por vía aérea. Si uno come carne cocida con cerdo, no nos enfermamos de influenza. Y justamente acaban de sacar un estudio en donde la comida no es un vector para contagio también de coronavirus, que es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, los síntomas, pues, dificultades respiratorias, tos intensa, estornudos, ¿ok? Del H1N1. Los coronavirus. Bueno, en el caso de los coronavirus, pues ya vivimos en medio de ella. La anterior se había originado en una provincia en China, fíjense, desde 2003, la anterior de China, y había sido el epicentro de una de estas influencias. Ya se sabía que se transmitía por gotitas, o sea, estos flux. El aerosol, bueno, el aerosol es más pequeño que la gotita y se le llama fomito. O sea, es decir, prácticamente se estornuda, ¿sí? Se tose. Y cuando hablamos de gotitas, bueno, es cuando se considera que va a la superficie, por eso la superficie se tiene que sanitizar. La otra muy importante es cuánto tiempo sobrevive en superficies, que eso no lo hemos hablado, pero bueno, algunos estudios muestran que sí sobrevive bastante tiempo. Por ejemplo, el virus del SIDA no sobrevive tanto tiempo fuera de este cuerpo humano. Estos sí. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque vienen de la humana, entonces ya están bien preparados, ¿no? Ya nos conocen bastante. Algo importante es que esta del SARS-CoV-2 tuvo un modo de infección más bajo que este. ¿Ok? Y entonces, como el modo de infección, o sea, el grado de infección era menor, se considera que se pudo manejar mucho mejor que esta. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí identificarlo, aislar casos, saber quiénes eran, vigilarlos, se considera que fueron el éxito para contener esa SARS-CoV-2. O sea, es decir, nosotros no tuvimos SARS-CoV-2, estuvo en Asia principalmente, ¿no? No llegó hasta acá, como la que tenemos actualmente. En resumen, muchas enfermedades infecciosas, ¿sí? Y que llegan a ser pandemias son causadas por patógenos zoonóticos, ¿sí? Y que vienen a humanos, y eso es bien importante porque aumentamos los contactos con animales a través de actividades cría, caza y comercio mundial. Okay. Ya nos debe de poner a pensar cómo vamos a manejar en un futuro estos porque el contacto no va a disminuir. Y bueno, conocer los mecanismos de transmisión, las vías de exposición, ¿sí? Permite establecer métodos para prevenir y controlar las infecciones. Eso es muy importante. ¿Ok? Y esto se ha hecho desde hace muchos años, desde antes, ¿no? Que la medicina no es como ahora que se tiene una vacuna, siempre se ha hecho.
¿ok? Y bueno, siempre se ha recomendado que ya deben haber programas de vigilancia mundial de patógenos, ¿okay? Entonces, de prevención, antes de que surjan los brotes y se vuelvan epidemias. ¿Qué se necesita para declarar una epidemia? Son 5 fases, ¿ok? Primero, ya comienza la epidemia, se propaga regional, y ya lo dijimos, por el mundo, terminan las olas, fíjense qué interesante, o sea, ya se reconoce que va a haber olas, es decir, se controla, vuelve a haber un brote, y este control y brote puede durar, no sé, pueden haber n número, pues dependiendo de la gente que lo causa, hasta que hay un fin. Lo interesante y de lo que les quiero platicar es que hay una fase previa, ¿ok? O sea, no nos esperamos prácticamente hasta que haya epidemia, básicamente. Vean, la fase 0 tiene 1, 2, 3 pasos, todos estos pasos, hasta declarar que hay una pandemia, ¿ok? Entonces, una de las discusiones que hay son esas fases previas, ¿sí? Para poder declarar una pandemia, porque el declarar una pandemia es muy importante para el control de la enfermedad, ¿ok? Esto muy seguramente va a ser revisado y vuelto a revisar, se va a cortar, se le va a dejar a cada gobierno esa decisión, justamente porque esto puede tardar mucho tiempo. Okay. O sea, sí se tiene que coordinar esfuerzos, se tiene que verificar, se tiene que contar con un sector salud. Pero dependiendo de estas fases iniciales, el país de origen, es otra cosa, el país de origen podrá prevenir que esto se esparza por el mundo. Esto es muy importante, lo hablamos muy poco, ¿sí? Pero estas fases son importantes. Entonces, no se debe esperar, no debe haber tanto tiempo, o sea, hay condiciones para que se declare una pandemia, pero la declaración de una pandemia es fundamental, ese tiempo inicial, para el control de la misma y para la contención. ¿Okay? Ya se está pensando en cambiar estos criterios, justamente. ¿Okay? Y bueno, porque con lo que ya había pasado, sobre todo, fíjense, con la de 2009, pues ya se decía, ¿en qué cambia? Bueno, esta parte que tenía que ser la 0, la 1, las 2, dicen, no, eso es muy largo, ahora que vamos a estar. Los gobiernos de los países, de cada país, tienen que analizar el riesgo de contagio y la severidad del virus, ¿sí? O sea, si es catastrófico, crítico, mayor, menor, indetectable, son escalas de severidad. Quien haya hecho HACCP las conoce, ¿sí? Se parecen a las de la severidad de algunos patógenos. Entonces, cada gobierno va a decidir, pero entonces estamos supeditados a lo que haga el gobierno de cada país. ¿Ok? Entonces, y ya de ahí se le manda a la OMS. Entonces, esa lista del 0, el 1, no, cada gobierno va a estar revisando, va a verificar, entonces él le envía este aviso a OMS, que es muy importante. Pero hay otras fases de la pandemia, ¿sí? Fíjense, este estudio me gustó mucho porque coincide un poco, ¿no?, con lo que uno ya ha observado en las pandemias. Lo primero es que hay otras fases, digamos, ¿no?, colaterales. En la primera fase, esto es bien interesante, un gobierno va a reaccionar primero a intereses económicos y políticos. Y ahorita vamos a ir, no quiero entrar en polémicas, pero pues eso va a ser importante, ¿sí? O sea, es lo primero, ¿ok? Pero después viene una fase de, ¿saben qué? Pues realmente hay un problema. Yo no quiero cerrar fronteras, yo no quiero dejar de exportar, pero hay un problema. En esa segunda fase, cuando no importa, o sea, ya sobrepasé lo económico y lo político, y hay un problema, podemos decir que ahí es cuando la gente pues, empieza a decir, ¿qué está pasando? Y entonces la gente dice, antes debieron haber dicho que hay pandemia, ya es muy tarde, y eso no ha pasado solo con esta, ya ha pasado con otras. Y en la tercera fase, de acuerdo a este investigador, ¿no?, pues bueno, ahora ya la gente empieza a decir, bueno, ¿y ahora qué pasa? Y la gente entra en pánico, ¿ok? Y pues se genera pánico y el pánico nunca es bueno, ¿no? ¿Y quién la paga? Pues la población, porque la población entra en pánico. Entonces esas tres fases, ojalá que en un futuro las pandemias las manejemos de tal manera que no lleguemos a esas escalas, ¿no? Sobre todo el pánico. México en las pandemias, fíjense, nosotros ya fuimos origen de una pandemia, o sea, el cambio en las decisiones de lo que se tenía que hacer bien esa pandemia.
Pero si me lo preguntan, para cerrar ya la charla, les voy a presentar esta nota que resume lo que les quería decir, por ejemplo. Esta es de marzo de 2020, está empezando. Y fíjense, 3 medidas que México está tomando frente a la pandemia que aprendió de la crisis de gripe A e influenza, por cierto, de 2009. ¿Ok? Primero, México va a mantener el funcionamiento normal del país y que eso lo aprendió del 2009. ¿Por qué? Porque se decía que en el 2009 solo habían 7 casos confirmados al inicio, cuando se envía, o sea, cuando se solicita la cancelación de actividades en todos los espacios públicos de eventos masivos. Entonces, lo que se decía en ese entonces es que hacerlo iba a afectar la economía del país y no valía la pena. Entonces, México no iba a cerrar las fronteras porque no existían elementos para declarar un estado de emergencia sanitaria en el país. Recuerden, estamos hablando de inicio de la pandemia, que es de 13 de marzo de 2020. ¿Ok? Entonces, decía el subsecretario de Salud que pues no valía la pena. No hay demostración científica alguna de que estas medidas extremas pudieran ayudar a disminuir el riesgo de transmisión. Entonces, ¿para qué parar la economía? Decía él, no cerremos las fronteras. Otra cosa que fue particular fue que se dijo que no había que usar cubrebocas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no era necesario. Para ese entonces no había evidencia científica en el cual el cubreboca previniese este contagio. ¿Ok? Y entonces, bueno, pues el subsecretario decía, yo ya viví lo de 2009 y esto me enseña cómo la tengo que manejar. La realidad es que nadie recuerda cómo se manejó la pandemia de 2009. En mi muy particular punto de vista, el mensaje de esta conferencia es que el manejo de las pandemias no son sencillos. No es fácil quedar bien porque indica lanzar una alerta que México envió, en la cual efectivamente se afectó su economía, pero se controló algo que se pudo haber convertido a lo que tenemos hoy. ¿Sí? Pero nadie habla de ese manejo. Y si revisan, yo los invito, si gustan, que revisen documentos de epidemiólogos acerca de la opinión de cómo se manejó esa pandemia y se considera que fue mala. Pero esos artículos fueron publicados de 2009 a 2010. Hasta el día de hoy, o sea, hoy, en 2021, que tendremos otra pandemia, México no es centro de origen, ¿eh? Eso es cierto, no es centro de origen. Algo que es tremendamente importante es que las pandemias se tienen que prevenir. O sea, no debemos llegar a una pandemia. Y prevenir una pandemia significa tomar decisiones complicadas, como cerrar fronteras, como parecer apestados en otros países, o sea, como que no nos reciban en otros países hasta que el brote se contenga. ¿Ok? Y no nos hará populares, pero sí hará que los efectos, como ya los vimos ahora, no sean drásticos. Entonces, ojalá que lo que estamos viendo ahora permita comprender los manejos de pandemia que tendrán que haber en un futuro. Eso por un lado, luego por otro. Es poco hablado, tal vez porque es China, pero es muy poco dicho el hecho de que tardaron mucho en dar la alerta, muchísimo. Podemos pensar bien y pensar mal. Yo quiero pensar bien y considero que la región en donde se genera este brote que se vuelve una pandemia, las autoridades consideraron que podían contener el virus. Lamentablemente, al tardar en dar aviso de la gravedad de los casos, la gente sigue viajando y si el aviso hubiera sido oportuno, se hubieran cerrado las fronteras a la entrada de personas de China, pero también del comercio chino. Y pues como hay afectaciones económicas, son decisiones que se retrasan. ¿Cuál es mi objetivo? Pensar que todas las pandemias futuras afectarán la economía, pero serán necesarias para no llegar al punto al que nos encontramos hoy. ¿Qué nos ha dejado la pandemia? Bueno, una amiga, sus papás tienen una farmacia desde hace muchos años, lo comparte con el doctor Eliseo, y me decía que ellos estaban acostumbrados a vender medicamentos de manera cíclica.
En diciembre vendían para la gripa y así. Entonces, cuando empezaba a hacer calor, ellos vendían muchos medicamentos de diarreas, para controlar diarreas y demás. Entonces, ellos habían observado que con esta pandemia la venta de medicamentos para controlar enfermedades gastrointestinales ha disminuido. Y eso se puede ver a que hemos aprendido a lavarnos las manos. ¿Qué nos ha dejado esta pandemia? Lavarnos las manos, de verdad. Que de hecho en los estudios de riesgo y, por ejemplo, las HACCPs, es una de las principales formas, ¿no? Nos enseña a lavarse las manos porque luego no nos las lavamos correctamente y es un vector que nos expone a muchas enfermedades. Entonces sí, la pandemia nos ha dejado cosas, algunas buenas, lamentablemente muchas, muchas malas. Y bueno, esto no va a parar, esto va a continuar. Y entonces aquí la reflexión que nos hace falta, contar con sistemas de datos. Es importante contar con sistemas de datos que permitan tomar decisiones. O sea, fomentar la cultura de poder decir la verdad cuando yo me enfermo, cuando comienzan mis síntomas, cuando se enferman mis animales, para poder tomar decisiones. Sin datos es difícil tomar decisiones certeras. Y eso sí nos compete a nosotros. Y pues obviamente seguir las instrucciones que sean dictadas para la contención del mismo. Por mi parte es todo, muchas gracias, espero que haya sido de su interés. Gracias, doctora Alejandra, por su excelente presentación. Le agradezco mucho. Yo les pediría a las personas que quieran participar que pongan su participación en el chat para que sea más ágil. Ya son las 2 de la tarde y sería bueno escuchar sus puntos de vista escritos para que yo se los lea a la doctora y ella lo pueda mencionar. Voy a hacer un momento una excepción mientras se animan a escribir para que el doctor Alejandro Alonso comente algo de lo que quiera comentar. Adelante, doctor. Su micrófono está apagado. Adelante, doctor, no se le escucha. No se escucha, doctor. ¿Por qué no escribe su comentario mejor? No es posible escucharlo. Voy a intentar, es que estoy con el celular. Ok, ya se escucha. Mira, nada más para preguntarle a la doctora, ya ves que está en debate de los niños, que si se les vacuna o no se les vacuna. Aquí en México, inclusive un niño ya ganó un amparo para ser vacunado. Y por ejemplo, en Francia estaba oyendo las noticias de Francia ayer y se habla que a los niños no los van a vacunar. Está circulando por ahí un estudio de que por qué los niños no les da el coronavirus o casi no les da. Según esto, dicen que la leche tiene la lactoferina, que es una proteína que de alguna forma protege el sistema inmunológico, es decir, bloquea a que la entrada del virus a las células espigas por donde entra el virus al hombre, al sistema. Yo quería nada más saber qué información tiene la doctora. Hay muy pocos estudios, doctor. De hecho, hay muy pocos estudios acerca del coronavirus. Y lo que las empresas que hicieron las vacunas, varias hayan dicho, es que el mínimo de aplicación de la vacuna era 18 años. En algunos casos van a haber algunas vacunas que van a bajar la edad, que creo que es AstraZeneca, no recuerdo muy bien, hasta 15, pero nada más. Entonces, de ahí va a depender de la decisión de los gobiernos. Por ejemplo, la niña que gana este amparo, lamentablemente creo, como científico, que la aplicación de la vacuna estará bajo responsabilidad del adulto, digamos que de la cual ella misma es responsable, porque estudios no hay. Entonces, cuando no hay estudios, era lo que comentaba en un inicio, cada gobierno toma esa decisión. En el caso de Francia ya lo dijo muy bien, ese gobierno dijo, yo no me arriesgo.
Va a depender de cada gobierno si se arriesga o no se arriesga, con las consecuencias que eso pueda tener, que no las sabemos. Es una incertidumbre total, pero no, doctor, no hay estudios. Gracias, doctora. Guillermo Armando Moreno pregunta que qué tiempo es el estimado para que una pandemia sea declarada como cuando ya no sea de riesgo. Tiene que haber se los puse por ahí en la tabla, tiene que haber una tasa de contagio muy baja. Ahí el criterio es la tasa de contagio relacionado también con la tasa de mortalidad, pero bueno, es la tasa de contagio. O sea, prácticamente tiene que ser, creo que es RO, y la RO tiene que ser de, por ejemplo, la influenza estacional es de 1.4, así que la RO, es decir, la tasa de contagio, pues debe ser similar a la de la estacional, como de 1.4. Actualmente es de 3, este virus tiene 3. Gracias, doctora. Elia Pérez Nasser pregunta, ¿en la fase de brotes es entonces cuando debe prevenirse para evitar las pandemias? Sí, en el caso de México ya no lo platicamos mucho. Se habla muy mal, bueno, hay gente que habla mal, yo no, pero no se esperó. Fue una persona que actuó bastante rápido, de hecho, y considero que eso es parte de que no haya afectado a otras partes del mundo. No. Gracias, doctora. Victoria Ruiz Molina pregunta que si en su opinión, ¿cómo se podría manejar una nueva ola de contagio, visualizando el manejo que ya se le ha dado todo el proceso en México? ¿Me escuchó? Perdón, es como salir, bueno, aquí ¿Cómo se una podría cosa. manejar una nueva ola de contagio, visualizando cómo ya se ha manejado todo el proceso en México? Menciona, pero puede ser en cualquier parte. Bueno, aquí hay cuestiones muy importantes. Hay diferencias entre los países. La primera es, para mucha gente no está de acuerdo, pero es vacunar. Y después de la vacunación tiene que ser continuar con continuar con las medidas de prevención, con la sana distancia, por ejemplo. En el caso de las Olimpiadas, de manera muy interesante, Japón no había apostado a la aplicación de vacunas, por ejemplo, y había habido protestas porque justamente lo que habían hecho era controlar el brote con medidas de sana distancia. Como la gente en Japón es gente muy disciplinada, había funcionado. Y decían, bueno, ahora que venga gente de otros países, pues no son tan disciplinados como nosotros, ¿no? Pero bueno, en resumen, ellos así la controlaron. ¿Pero qué se requiere? Disciplina. Países menos disciplinados como los nuestros, por ejemplo, y la verdad, no solo disciplina, sino que la gente tiene que salir a comer. Se muere de coronavirus o de hambre. O sea, en nuestros países donde una parte de la población tiene que salir a trabajar, es apostar por la vacunación y continuar con las medidas de prevención. Gracias. José Ángel Solano Aguileta escribe, doctora Alejandra, buenas tardes. ¿Cree que las personas que no se vacunan pueden ralentizar el proceso de control de la pandemia? Saludos cordiales. Gracias. Bueno, eso lo dice la inmunización. Hay un término, ¿no? Inmunización de rebaño, que es lo que ha permitido el control de otras enfermedades, ¿no? Y tiene que haber un porcentaje, pero es en todo el mundo, para que justamente haya un control de la misma. Eso ya es de otras enfermedades, ¿ok? Entonces sí, hay que generar inmunidad, porque el punto de vacunar es la inmunidad. Es cuando se alcanza un nivel de inmunidad que se habla de un control y en algunas enfermedades inclusive de erradicación, ¿ok? Entonces, no pensando que se erradique, si la vacuna la asociamos con inmunidad, pues sí. Si no son, o sea, si están dentro del umbral para que haya inmunidad, que es como el 75% de la población mundial, si no superan ese 25, no hay problema. Pero si los que no se vacunen sí lo superan, sí puede haber ahí una diferencia. Elia Pérez le agradece la respuesta. Erol Moreno pregunta que si entre lo que comentó de los cuadros clínicos de diversas enfermedades que han detonado en pandemias para el caso del COVID, específicamente el hacer deportes diariamente, el ingerir vitaminas y suplementos para fortalecer el sistema inmunológico disminuye drásticamente la probabilidad de contagiarse de dicho virus.
El COVID, lo que pasa es que hace falta muchos estudios, no lo sabemos. El tener un buen sistema inmune es bueno, pero lamentablemente hemos tenido casos de gente joven, deportista, que se contagió y lamentablemente falleció. Entonces, ya que esto se calme porque estamos en el ojo del huracán, hace falta estudios clínicos justamente que nos permitan comprender qué generó las diferencias entre contagios que llegaron a ser graves con estos cuadros a contagios que no llegaron a hacerlo, ¿no? Ya habían hablado que el tipo de sangre, ya habían hablado, bueno, obviamente las condiciones clínicas preexistentes, ya se los había comentado, o sea, está reportado que desde la estación, desde la anterior, eso está reportado. Hace falta estudios para este virus, este nuevo virus, por un lado, y yo considero que es seguir las medidas de protección sanitaria, lavarse las manos, uso de cubrebocas, la sana distancia, muy importante. Gracias, doctora. Hay 4 comentarios más que le voy a leer y vamos a terminar la presentación. El doctor Jorge Catalino Jorge le agradece por su excelente presentación. En Puebla pregunta que si, me imagino que es la pregunta que están preguntando si va a quedar grabada la presentación. Sí, todas las presentaciones se graban y se comparten en Facebook, el Facebook del campus. Entonces van a estar disponibles. José Ángel Solano pregunta que si la percepción de la población sobre el riesgo de un virus o bacteria tiene que ver con el impacto de una pandemia. Sí, yo creo que sí. Bueno, el impacto de una... Sí, sí, porque la gente entra en... A ver, el miedo puede ser una manera de controlar. ¿Por qué? Porque si la gente tiene miedo, pues la gente hace caso, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente lo que hemos visto con esta pandemia, que ya se ha alargado mucho, es el hecho de que la gente está empezando a presentar cuadros de ansiedad, o sea, trastornos psicológicos profundos. Entonces, era algo que no se había visto, bueno, que en nuestra historia moderna no habíamos observado. No es algo pequeño, eso es algo bastante grande, ¿ok? Por un lado. Por otro, la percepción del riesgo va a permitir, se va a ayudar o se pensaría que tendría un efecto sobre que la gente siga las medidas de protección sanitaria, por ejemplo, ¿no? Esto es bien importante porque en países como, o sea, avanzados como la misma Francia, la gente no quiere usar cubreboca. En Estados Unidos ya no quieren usar cubreboca. La gente ya está cansada, ya no quieren. Entonces, por una parte, sí, pero también estamos viendo un fenómeno social que yo creo que valdría mucho la pena analizar, porque al mismo tiempo es cierto que hay una parte de la población que ya no quiere usar cubreboca, aunque varios de ellos están en países donde la vacunación es muy avanzada. Entonces sí, pero hay que ser más profundo porque también tiene que ver en dónde viven, yo creo. Hay otros factores ahí. Muchas gracias. Fidel pregunta que si se puede superar la pandemia ante la aparición de nuevas cepas y la felicita por la presentación. Bueno, es el reto. Justamente hay un documental en Netflix, yo lo vi en Netflix, y les soy sincera, y así me enteré, que también lo vi revisando información, proyectos donde se estudian, por ejemplo, murciélagos para verificar los virus que portan. Y entonces ahí comentaban que un virus muy parecido, bueno, en ese entonces, se parece mucho a pero cuando ellos lo identifican hace 2 años, no era tan infeccioso. Entonces, ya hay proyectos en el mundo donde se están estudiando, por ejemplo, murciélagos para que sean vectores. Una cosa muy importante, tampoco se ha hecho mucho. Esta última enfermedad se asocia con un animal exótico que se consumió. Una medida de precaución y de prevención importante es no consumir animales exóticos, ¿no? Aunque en China, por ejemplo, es una cultura milenaria, ¿no? Gracias. Hay otra pregunta más, no sé si quiera que se la lea o damos por terminada la presentación. Esa última pregunta. Ok. Trigueros pregunta, bueno, le da buenas tardes, la felicita por la presentación y que si en su opinión cree que usted que las vacunas nos fortalecen de nuestro sistema inmune
¿O todo tiene que ver con lo que consumimos? Bueno, yo sí creo en la vacuna, hay gente que no, pero yo lo creo por los estudios clínicos, ¿no? Ya lo preguntaban del sistema inmune. Tener un buen sistema inmune es importante, pero al mismo tiempo es difícil dar conclusiones acerca de, por ejemplo, es una enfermedad que se ha comportado bastante particular, ya lo dijimos, hay casos de gente joven, atlética, que ha fallecido. Entonces, mi respuesta sería, hay que estar atentos a los estudios que se realicen para comprender los mecanismos de infección. Y si no hubiese, pues lo ideal es hacer presión y solicitarlos. Son muy importantes para comprender qué sucede, quiénes están más expuestos realmente, quiénes están más en riesgos, y yo creo que serviría inclusive para una preparación justamente para lo que viene, ¿no? Gracias, doctora. Igual que José Axel, le agradezco por su presentación. Fue muy importante, bastante, ¿cómo le iba a decir? Se me fue la palabra. Nos permite tener una visualización de esa parte de los riesgos que nosotros a veces no consideramos, ¿no? Y definitivamente son cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Yo sé que hay más participaciones, pero como habíamos mencionado, ya se les agradece por su interés, y si tienen alguna pregunta, se lo pueden preguntar directamente a la doctora Alejandra Ramírez. Yo no sé, son personas que están dentro del campus, entonces tienen acceso a ella a través del correo electrónico sin ningún problema, y pueden hacer los comentarios que consideren pertinentes. No me resta más que agradecerle por su excelente presentación y invitar a los demás, no dentro de 8 días, porque es día de asueto, pero dentro de 15 días con el siguiente seminario, y despedirme de todos ustedes. Gracias, doctora, por su excelente presentación, y nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.